resaltar algunos aspectos y un ejemplo práctico, ¿no? Veamos. Tal como se menciona, el flujo, ¿no?, relativo en el rodete, aun cuando pueda suponerse que el flujo absoluto es irrotacional, es siempre rotacional, ¿no? Debido al efecto viscoso, pues, ¿no? De las fuerzas, debido al efecto de las fuerzas de Coriolis que aparecen como consecuencia del giro del rodete, ¿no? Entonces, aquí hay unas fuerzas externas, al igual que, ¿no?, que la fuerza gravitatoria, tenemos esta fuerza de Coriolis, ¿no?, que influyen en la formación de unos remolinos. Ustedes pueden observar este efecto, ¿no?, de la fuerza de Coriolis cuando hacen una prueba en su lavatorio, ¿no?, del baño. Lo llenan, ¿no?, hasta cierto punto, abren el tapón y van a ver que el giro, ¿no?, del agua es en sentido horario. En el hemisferio sur, ¿no?, es en sentido horario. Pero si ustedes van al hemisferio norte, yo hice la prueba cuando estuve en México y era al revés, ¿no? Es antihorario. Eso es debido precisamente al efecto de esta fuerza de Coriolis, que de todas maneras influye, pues, ¿no?, en el comportamiento del fluido dentro del rodete, que aparece, pues, como consecuencia del giro del rodete. Esto da lugar a una desviación de la velocidad relativa en la sección de salida, de forma que su dirección no coincide con la de los álabes, ¿no? En cambio, en el análisis teórico, ¿no?, de Euler, no había ningún tipo de desviación, ¿no?, porque no existían estas fuerzas. Obviamente, la componente azimutal de la velocidad absoluta que existiría con con un perfecto guiado, ¿no?, del flujo, esto que depende, pues, del número finito de álabes. Como ustedes podrán darse cuenta, ¿no?, si este número de álabes es finito, ya se va a presentar este efecto, ¿no? Cosa que no ocurría con el análisis teórico de Euler, en la cual las líneas de corriente no se desviaban, ¿no?, de la eh, geometría que tenga el álabe. Entonces, tenemos que el guiado es perfecto en ese caso y el flujo, o sea, el número infinito, con el número infinito de álabes, B sub U2, aquí en este caso, ¿no?, esta velocidad azimutal. Bueno, aquí este autor le llama velocidad azimutal a la componente de la velocidad tangencial, la velocidad absoluta tangencial. Esa B, ustedes la reemplazarían con el valor de C, ¿no?, con la letra C. C sub 2, y también se modifica y pasa a tomar un valor inferior, B'
sub U2, ¿no? Esta velocidad azimutal B', sub U2, dice que es un valor que se modifica, ¿no? Y toma un valor inferior. Eso vamos a ver en un diagrama. Se considerará en lo que sigue que el agua entra radialmente en el rodete, y la relación entre la altura útil real de la bomba. Bueno, aquí ustedes pueden ver que esta altura útil de la bomba va a ser igual a este producto, ¿no? De la velocidad tangencial por la componente azimutal. Bueno, ya les dije, ¿no? Que este autor le llama velocidad azimutal a la componente de la velocidad absoluta tangencial, ¿no? Según la dirección de la velocidad tangencial, ¿no? En este caso, en el caso de la bomba, el punto 2 es el punto de mayor o menor energía. Pregunto. O sea, en el caso de la bomba, el fluido recibe energía, ¿no? O el rodete le entrega energía. Entonces, a la salida, el fluido pues tiene una mayor velocidad, ¿no? O sea, la componente tangencial o azimutal es mayor, ¿no? Es por eso que aquí aparece, ¿no? Como único valor, dado que la componente azimutal en la entrada, para evitar los vórtices, entraba en forma radial, o sea que no había una componente azimutal, ¿no? Eso está claro, ¿no? Entonces, esta componente, ¿no? Eh, azimutal, aquí le ha puesto una comilla prima, ¿no? Porque es una componente de la velocidad, pero ya afectada, ¿no? Del efecto externo, ¿no? O sea, por el efecto del número de Álaves, ¿no? Y la altura útil, que corresponde a una bomba con un número infinito de Álaves, ya es la famosa ecuación de Euler, ¿no? Aquí el subíndice es U, y aquí aparece al costado el símbolo de infinito, ¿no? Que significa que esta altura útil corresponde a un número infinito de Álaves. Y la ecuación ya es conocida, ¿no? En este caso ya no es B' o C', pues para nosotros que usábamos esa nomenclatura, ¿no? Esta es la componente azimutal, ¿no? En la zona de salida, dividido entre G, pues, ¿no? Se denomina coeficiente de disminución de trabajo, mu. Observen ustedes esta relación, ¿no? La real, el valor real de esta altura, ¿no? Altura útil, dividido entre la altura útil teórica, ¿no? Con el número infinito de Álaves, y es una relación entre la velocidad azimutal absoluta, B' sub U2, entre la velocidad azimutal teórica, ¿no? De Euler. Obsérvese pues que la altura manométrica, perdón, la eficiencia manométrica es la relación de la eficiencia, ¿no? Manométrica según el número infinito de Álaves
dividido entre este coeficiente, ¿no? De disminución de trabajo, ¿no? Que, que obviamente va a ser un valor menor que uno, ¿no? Entonces, la eficiencia, ¿no? Manométrica, según un número infinito de álabes, va a ser igual a la altura manométrica dividido entre esta altura útil, según un número infinito de álabes, ¿no? O sea, esta altura útil que se obtiene de la ecuación de Euler, ¿no? Entonces, la eficiencia manométrica, ¿no? Es la altura manométrica entre esta altura útil, ¿no? Que depende del número z de álabes, ¿no? Z siempre indican que es un número de álabes. Stodola propuso esta relación. Ya le dije que el método de Stodola precisamente considera el efecto de estas pérdidas, ¿no? Y estas desviaciones del flujo que originan pues, esos torbellinos internos, ¿no? Que producen pérdidas de energía. Entonces, Stodola estableció este criterio, ¿no? Que la variación de esta velocidad azimutal, ¿no? En una bomba a la salida va a ser la diferencia, pues, de estas dos velocidades, ¿no? Absolutas según la dirección azimutal, tanto la teórica, ¿no? O sea, la de Euler, como la real por efecto de las desviaciones, ¿no? Y va a ser igual a un factor chi multiplicado por esta velocidad tangencial, ¿no? A la salida. Y este factor chi tiene esta expresión. Es igual a un epsilon por pi entre z, donde z es el número de álabes, multiplicado por el seno de beta 2, ¿no? O sea, en el caso de bombas, el seno del ángulo, ¿no? De la velocidad relativa a la salida. Siendo z el número de álabes del rodete y epsilon un coeficiente de corrección experimental para tener en cuenta la dependencia de epsilon con beta 2 y z, puede utilizarse la tabla siguiente, ¿no? Aquí hay una tabla donde se muestra, ¿no? El coeficiente de corrección de, de Stodola, ¿no? Observen ustedes que z, dependiendo, ¿no? Del número de álabes, para z comprendido entre 4 y 8 álabes, y dependiendo de este ángulo beta 2, ¿no? Vamos a obtener diversos factores de corrección, ¿no? Pueden darse cuenta acá que a medida que el ángulo va aumentando, este coeficiente va disminuyendo, ¿no? Y aquí, si yo aumento el número de álabes entre 8 y 16, por ejemplo, aumenta también este coeficiente, ¿no? Este factor de corrección. Entonces, si yo aumento el número de álabes, entonces estoy, como se dice, estoy tendiendo, ¿no? A que el flujo
de agua impida, ¿no? Mejor dicho, los álabes impiden que la línea de corriente se desvíe, ¿no? De su dirección paralela, pues, a las paredes, ¿no? De los álabes. Es por eso que aquí los valores son mayores, ¿no? La corrección de Federer, que es otro científico que estableció esta ecuación un poco más compleja, ¿no? El factor chi, que depende de este factor phi, ¿no? Y esta altura real, ¿no? Que depende del número de álabes dividido entre la velocidad tangencial, ¿no? Elevado al cuadrado. Bueno, esta ecuación es un poco más compleja y hay que tomar en cuenta el efecto, pues, aquí, como ustedes pueden apreciar, el número de álabes, ¿no? Y de la velocidad tangencial, ¿no? Aquí hay un tema, ¿no? Relacionado con la corrección de Stodola. Y menciona que las correcciones de Stodola están relacionadas, pues, con la diferencia de velocidad en la dirección transversal al canal, ¿no? Vamos a ver una figura 6.3 en la dirección transversal. O sea, si ustedes, digamos, colocan ahí una bolita, digamos, de polietileno, ¿no? En el canal, todas las bolitas no van a tener la misma velocidad, ¿no? Sino que van a tener velocidades diferentes. Entonces, en ese caso, ustedes tendrían que considerar, ¿no? El efecto de esta distancia AB, ¿no? Que le llaman acá la distancia AB, y que es aproximadamente, ¿no? Este valor, ¿no? Entonces, la corrección de Stodola está relacionada con la diferencia de velocidades en dirección transversal al canal, y la distancia entre A y B es aproximadamente este valor, siendo n el número de álabes. Y si se integra, ¿no?, la ecuación diferencial para esta velocidad relativa, se ha planteado anteriormente en la ecuación 622 entre A y B, y suponiendo un radio de curvatura infinito, resulta que esta diferencia, ¿no?, de estas velocidades relativas entre los puntos A y B va a ser igual a 2 veces la velocidad de rotación, omega, ¿no? La velocidad de rotación en revoluciones por minuto, por la distancia, ¿no?, entre A y B. Por lo que se puede poner, eh, téngase en cuenta que el término seno de beta 1 entre n es aproximadamente igual esta distancia entre A y B dividido entre 2pi por el radio. Bueno, esta es una de las expresiones, ¿no?, que se usa, pero mayormente se usa la expresión de Stodola, ¿no?, del factor de Stodola. Eso vamos a ver en problema aplicativo. Aquí les puse el caso, ¿no?, de una central en caverna, ¿no?, que es una central tipo bomba turbina. ¿En qué consiste esta central? Cuando hay poca demanda, entonces
demanda eléctrica, ¿no? Entonces, el, el sistema eléctrico suministra energía a la central y las bombas que están en esta parte inferior, ¿no? Estas turbinas, perdón, que están en esta parte inferior, actúan como bombas, toman agua de este reservorio inferior y lo bombean al reservorio superior. Y de esta manera tienen almacenada energía, ¿no? En este reservorio superior. Y cuando eh, aumenta la demanda, entonces esta turbina entra en acción y la caída de agua pues es la que produce la energía eléctrica y la distribuye pues a través de esta línea, ¿no? De transmisión. Y nuevamente, ¿no? Cuando hay poca demanda en el sistema, toma la energía eléctrica de la red y acciona a la turbina como si fuese una bomba, ¿no? Y empieza pues nuevamente a bombear el agua que está almacenado en este reservorio inferior, ¿no? Que la noche anterior estuvo descargando hacia este reservorio inferior, ¿no? Vamos a ver un problema aplicativo. Se trata de una máquina hidráulica radial instalada en la central de Vagina Basta en Serbia, que puede funcionar como bomba y como turbina, ¿no? Como le mencioné, cuando hay poca demanda eléctrica, entonces toma energía de la red y actúa como bomba, ¿no? Eh, elevando el agua almacenada al reservorio inferior hacia el reservorio superior. Y cuando se requiere energía eléctrica en el sistema, entonces actúa como turbina, ¿no? Empieza a descargar agua del reservorio superior, ¿no? Y tiene los siguientes puntos nominales de funcionamiento. Cuando funciona como bomba, se mide que la altura manométrica, ¿no? Como bomba, o sea, cuando empieza a bombear agua desde el reservorio inferior en metros, tiene esta altura manométrica de 602 metros columna de agua. Y el caudal es de 41.8 metros cúbicos por segundo. La potencia que consume esa bomba en megavatios es de 281. En cambio, cuando funciona como turbina, ¿no? O sea, cuando el sistema eléctrico requiere potencia, entonces esta central actúa como turbina, ¿no? Como turbina hidráulica. Entonces la altura neta o caída neta en metros perdón, la altura neta en metros es de 551.1 y el caudal en metros cúbicos por segundo es de 61.8 y la potencia que entrega en megavatios es de 294. Ahora, sus características eh, geométricas son diámetro exterior del rodete o rotor 4.728 metros, diámetro interior del rotor 2.18 metros, número de alaves 6, ángulo beta del álave en el borde exterior, ¿no? 13 grados,
altura del álave en ese mismo punto, es el diámetro mayor, ¿no? 0.312 metros, y velocidad de rotación de 428.6 RPM. Se pide analizar el movimiento en el interior de la máquina, obteniendo la siguiente información. A. Obtener el rendimiento total de la máquina como bomba y como turbina en estos puntos de funcionamiento nominal, ¿no? Los puntos de funcionamiento de aquí están en estos cuadros, pues, ¿no? B. Cuando funciona como bomba, se puede suponer un rendimiento volumétrico de 0.97, determinar la velocidad meridiana en la salida del rotor, ¿no? Este es cuando funciona como bomba. O sea que estamos hablando del punto 2, ¿no? C. Suponiendo que no existe perrotación, obtener la altura teórica con infinito número de álaves y la corregida por estodola, tómese epsilon igual a 0,7. A este último valor se le puede considerar como la altura intercambiada entre el rotor y el fluido, ¿no? Altura útil, ¿no? O sea, la energía que realmente es útil pues a la máquina, ¿no? Porque se pide evaluar el rendimiento hidráulico. Con los resultados anteriores se pide obtener el rendimiento orgánico, ¿no? El rendimiento orgánico está relacionado pues con las pérdidas que hay en los soportes, ¿no? Del rodete. El rodete está apoyado pues en unas chumaceras, ¿no? Que se van desgastando con el tiempo. Entonces, se pide obtener el rendimiento orgánico de la máquina funcionando como bomba. Si en el funcionamiento como turbina se considera que los rendimientos volumétrico y orgánico son iguales, ¿no? O sea que no va a cambiar cuando trabaje como turbina, que funcionando como bomba, ¿no? O sea, como turbina tiene estos mismos rendimientos volumétrico y orgánico, ¿no? Se pide determinar el rendimiento hidráulico y la velocidad meridional en la entrada del fluido al rotor. F, suponiendo que la turbina deja el fluido sin momento cinético cuando sale pues de ella,
¿no? O sea, la salida de la turbina, ya saben ustedes que sale axialmente, ¿no? Por la zona de menor diámetro. Y que no es preciso hacer corrección por desviación de flujo. Un momentito, por favor. Hola, José. ¿Qué tal? Hola Jorge, ¿qué tal? Feliz cumpleaños. Ya te agradezco. Aquí estoy. Estoy saludando ya casi a cerrar el día, ya vas a dormir seguro. No, estoy en plena clase. ¿Estás en clase ahorita? Sí, sí, ya he hecho un break para Ah, ya, ya. Ah, conversar. ya dije que interrumpiendo ya. Bueno, llamaba para saludarte porque ya he tenido un bonito día, que lo haya pasado bien. Ya, te agradezco, José. Ya, Ya, pues ya a ver gracias. más adelante conectamos para juntarnos. Sí, está bien. Ya, Ya, gracias. ya, pues un abrazo, estamos Ya, ahí. ya, no. Bueno, chao. Bueno, señores, como hoy día es mi cumpleaños, ya me comí la torta también, ya no queda nada. Feliz cumpleaños, ingeniero. Muchas gracias. Aquí ya estoy. Feliz cumpleaños, profesor. Ya, Feliz gracias. Feliz cumpleaños. No. Qué Ya, pena que gracias. no es un poco de torta. Ya no queda nada. Ya, pues, eh, yo tengo ya como 40 años aquí en la universidad, ¿se dan cuenta? ¿Ah? Ya soy veterano. Bueno, señores, muchas gracias y vamos a seguir entonces. Suponiendo pues que la turbina deja el fluido sin momento cinético, ¿no? O sea que no hay componente azimutal, ¿no? Cuando sale de ella y que no es preciso hacer corrección por desviación del flujo. Se pide determinar el ángulo alfa con que los álabes del distribuidor deben dejar la corriente en la entrada del rotor y, y el ángulo de incidencia del flujo sobre los álabes de este último y dibujar también el triángulo de velocidades en la entrada del rotor en esta situación, ¿no? Bueno, es extenso este problema, pero vamos a analizarlo detalladamente ya que es muy completo, ¿no? En la primera pregunta está relacionada con la determinación del rendimiento total de la máquina como bomba y como turbina, ¿no? En estos puntos de funcionamiento nominal, ¿no? O sea, en estos valores que aparecen acá en las tablas, ¿no? Estos son los valores nominales, pues, ¿no? Entonces, en base a esos valores, vamos a determinar las eficiencias totales, ¿no? Entonces, como bomba, el rendimiento total puede calcularse como sigue, ¿no? Rendimiento total es la densidad por el caudal, por la aceleración gravitatoria y por la altura manométrica, ¿no? Todos estos valores están en esa tabla, ¿no? Que les mencioné, entre la potencia que consume como bomba, ¿no? Entonces, la densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico. El caudal es de 41.8
¿no? Aquí como bomba, el caudal es de 41.8, ¿no? La aceleración gravitatoria de 9.81 metros por segundo cuadrado y a altura manométrica, ¿no? O sea, lo que recibe el agua como energía en metros de columna de agua es de 602 metros, ¿no? Entonces, altura manométrica 602, ¿no? Dividido entre la potencia, ¿no? La potencia que consume esta bomba como bomba, ¿no? Es de 281.6 vatios, ¿no? O sea, 281 megavatios, ¿no? Aquí está la potencia en megavatios, 281. Entonces, su eficiencia es igual a 0.878. Funcionando como turbina, el rendimiento total resulta el siguiente, ¿no? Ya hemos determinado que esta es la eficiencia total como bomba, ¿no? Es una buena eficiencia. Y como turbina, es al revés la cosa, ¿no? La potencia entre la energía que entrega el agua, ¿no? Esta es la potencia eléctrica, que es 294 megavatios, ¿no? Que aparece aquí en el lado derecho, ¿no? La potencia, 294 megavatios, ¿no? Entonces, este es en el numerador, que es lo que obtengo yo, ¿no? 294 megavatios dividido entre lo que entrega el agua. El agua entrega esta energía, ρ, Q por G, por la altura neta, ¿no? La altura neta porque ya ustedes saben que el agua, cuando circula por las horas civiles, va perdiendo energía, ¿no? Inclusive cuando circula por la tubería de presión antes de entrar a la turbina, también tiene pérdidas, entonces hay una altura neta, ¿no? Que es menor a la altura geodésica, ¿no? Están todos estos valores que aparecen en la tabla, y aquí la eficiencia es 0.875. B. La pregunta B está relacionada con el funcionamiento como bomba. Y se puede suponer, dice, que tiene un rendimiento volumétrico de 0.97 y determinar, pues, la velocidad meridiana en la salida del rotor, ¿no? Piden, pues, la velocidad meridiana que ya hemos visto, ¿no? ¿Qué cosa es esa velocidad? Entonces, cuando funciona como bomba, en el interior de la máquina se trasiega un caudal, ¿no? Q sub T, ¿no? Caudal total, mayor que el que realmente se está bombeando a la instalación, ¿no? Entonces, lo que se bombea a la instalación es Q sub T, ¿no? Perdón, este es lo que se bombea, lo que realmente se bombea a la instalación, ¿ya? Entonces, este sería un Q sub I, ¿no? De modo que, ¿no? Este caudal Q, el Q total va a ser igual a este Q, que es el que va a salir, ¿no? En la bomba,
dividido entre la eficiencia volumétrica. Este Q es de 41.8, ¿no? Es lo que realmente sale, ¿no? De la bomba. 41 Q, 41.8, ¿no? Aquí está, ¿no? .8 metros cúbicos por segundo dividido entre la eficiencia volumétrica, es que es un dato, ¿no? Que nos dieron, que va a tener esa eficiencia volumétrica tanto como bomba como turbina, ¿no? Entonces, el caudal total sería mayor, ¿no? O sea, 43.09, porque hay pérdidas, ¿no? Ya sabemos que si ingresa esta cantidad de 43.09 a la bomba, van a haber pérdidas por fugas, pues ahí en los cojinetes, va a haber recirculación interna, ¿no? Entonces, esas pérdidas son las que al final hacen de que el caudal que realmente sale es menor, ¿no? Que lo que ingresa, ¿no? Puede calcularse ahora la velocidad meridiana en la salida del rodete como sigue, ¿no? Ya sabemos que esta velocidad meridiana multiplicada por el área, ¿no? De salida, pi por el diámetro 2 por el espesor B2, es el caudal que sale, ¿no? Que es el que hemos calculado acá. Entonces acá despejamos pues esta velocidad meridiana, ¿no? La velocidad meridiana nos define, pues ya sabemos cuál va a ser el caudal, ¿no? Pero hay que conocer cuál es el área efectiva que sale, ¿no? Por ese rodete, ¿no? Cuando opera como bomba. Entonces el caudal es 43.09 metros cúbicos por segundo entre pi por el diámetro, que es un dato, y por el espesor, ¿no? Del álave, la altura del álave, que es de 0.312 metros, y nos da una velocidad meridiana de 9.299 metros por segundo, ¿no? Esta es la velocidad meridiana, que está relacionada siempre, ¿no? Con el caudal. En este apartado se sigue suponiendo que la máquina funciona como bomba, ¿no? Mediante la ecuación de Euler, utilizando las velocidades halladas. Mediante la teoría unidimensional, ¿no? Cuando hablan de unidimensional, siempre relaciónenlo con Euler, ¿no? Puede calcularse la altura teórica con un infinito número de álaves, ¿no? Esto es Euler netamente, ¿no? Entonces aquí, esta altura teórica, h sub t, aquí aparece el símbolo de infinito, se refiere al infinito número de álaves, y es la ecuación de Euler, ¿no? Ya la conocen ustedes. Este es el producto de la velocidad tangencial por la velocidad azimutal, ¿no? Aquí el autor le llama velocidad azimutal, como le mencioné, a la componente tangencial, ¿no? De esta velocidad absoluta. Esta vez ustedes la transforman en c, ¿no? Para que esté de acuerdo en nuestra nomenclatura. En esta ecuación, la velocidad azimutal, ¿no? La componente de la velocidad absoluta en la entrada, ¿no? Va a ser igual a 0, ya hemos visto, para evitar las turbulencias, pues, ¿no? Que son pérdidas. Entonces aquí ingresa radialmente, pues sin ninguna componente azimutal, ¿no? Puesto que no existe prerrotación, que el flujo en la entrada del rodete y U sub 2 y la componente azimutal en la salida se calculan como sigue, ¿no? Aquí sí pueden ustedes observar que esta velocidad tangencial, ¿no? En la parte de la salida, pues, ¿no? O sea, en la zona del diámetro mayor del rodete de la bomba,
va a ser igual a omega, la velocidad de rotación, que este dato, ¿no? 428.6 RPM, por pi. Aquí en esta fórmula le faltó el pi, ¿no? Aquí, acuérdense que esta fórmula está, aquí se olvidaron del pi. Pi por el diámetro entre 2, ¿no? Porque es pi r, ¿no? Pi por r, ¿no es cierto? Pues, es 2 pi radianes, pues, ¿no? 2 pi por r. Entonces, sería r, sería el diámetro, pero dividido entre 2. Y aquí, pues, se procede, ¿no? Omega es 428.6 revoluciones por minuto, pero cada revolución tiene 2 pi radianes, ¿no? Cada vuelta, ¿no? Es de 2 pi radianes. Y como aquí está en RPM, lo dividimos entre 60 y el 2 que estaba arriba en el numerador con el 60 se van a simplificar y va a quedar el denominador como 30, ¿no? Por eso es que es pi entre 30 y sale en radianes por segundo. Y multiplicado, pues, por, ya aquí está el diámetro entre 2 para obtener, pues, el radio, ¿no? Y obtener, pues, esta velocidad tangencial, ¿no? Que es este valor de 106.1 metros por segundo. Asimismo, la componente azimutal, ¿no? O sea, la componente de la velocidad absoluta según la dirección tangencial a la salida va a ser igual a esta velocidad tangencial menos esta velocidad meridional, ¿no? En la salida, dividido entre la tangente, ¿no? De beta 2. O sea, esto U2 ya aquí lo hemos calculado, ¿no? Que es 106.1 por esta velocidad meridional que anteriormente también la hemos calculado. Aquí está, velocidad meridional en la salida, ¿no? 9.299. Está 9.199 entre la tangente de beta 2, ¿no? La tangente de beta 2 es la tangente de 13 grados, ¿no? Eso fácilmente lo calculan y sale este valor, ¿no? 65.23 metros por segundo. Ahora, la altura teórica con infinito número de alaves resulta, ¿no? Aplicamos directamente, ¿no? Euler, ¿no? H teórico subinfinito. Todos los valores ya son conocidos. Y nos sale, pues, 712 metros, ¿no? De columna de agua. Este es el teórico, pues, ¿no? Este va a ser el valor máximo, ¿no? Que va a desarrollar la bomba, ¿no? 712 metros. A ver, ¿cuánto sale en realidad? Según este valor. La altura es de 602, ¿no? O sea que la teórica con la real, que es de 602, hay una diferencia de más o menos 100 metros, ¿no? De columna de agua. Entonces, esta es la teórica hasta el momento. Y mediante la corrección de Stodola, se modifica la altura anterior para tener en cuenta la existencia, ¿no? De un número finito de alaves, ¿no? Porque hasta ahora estamos trabajando con un número infinito de alaves, pero nuestro interés es trabajar con un número finito de alaves porque nos dicen que tiene 6 alaves, ¿no? Mediante la corrección, entonces, Stodola se modifica la altura anterior para tener en cuenta la existencia de un número finito de alaves, corrigiendo, pues, la componente azimutal de la velocidad en la salida del rodete mediante un coeficiente, ¿no? Que tiene en cuenta la desviación del flujo
y véase la figura adjunta, ¿no? Aquí está la figura. Observen ustedes que esta es la velocidad absoluta. Esta flechita, que tiene un ángulo alfa, ¿no? Este es el alfa 2, ¿no? A la salida. Y este B reemplácenlo por C, ¿no? Para que lo visualicen como siempre hemos tenido en la nomenclatura. Este es C2 y este es C2', ¿no? Este C2' nos indica que hay una desviación por efecto del número finito de Álaves, ¿no? Entonces, el vector velocidad absoluta se ha desviado, ¿no? Se ha desviado un ángulo y se ha desplazado hacia la derecha, ¿no? En sentido horario, ¿no? Se ha desplazado y hay un delta de velocidad azimutal, ¿no? Pero ustedes, hay un delta, ¿no? Esta velocidad según la dirección azimutal, ¿no? Porque la velocidad tangencial es esta, ¿no? Entonces yo trazo una paralela por acá, ¿no? Y aquí así va a ocurrir según este análisis, ¿no? Que esta desviación va a ser paralela, ¿no? A esta velocidad tangencial. Entonces, aquí menciona que con epsilon dependiente del número de Álaves, n igual a 6, dato del enunciado, y el ángulo del álave en la salida del rodete. Este problema se toma epsilon 0,7, ¿no? Es un dato de entrada también, y en adelante se denotarán con primas, ¿no? O sea, todos los vectores que se desvíen en las velocidades van a aparecer con primas. Las magnitudes corregidas, es decir, las obtenidas mediante la teoría bidimensional, ¿no? O sea, considerando pues el efecto, ¿no? de las pérdidas. Así pues, la componente azimutal corregida de la velocidad en la salida es la componente azimutal de la velocidad en la salida está como B' sub U2, ¿no? Que es igual a la velocidad azimutal sin desviación menos este delta de velocidad azimutal, ¿no? O sea, lo que está haciendo es simplemente restar este vector, ¿no? A este vector, velocidad absoluta, que ustedes pueden ver acá, yo le resto este otro vector, este delta dB, y se va a desplazar hasta esta posición, ¿no? Este vector va a estar en esta posición, ¿ya? Entonces, tal como indica esta ecuación, y sustituyendo pues los valores numéricos en la expresión anterior, se obtiene pues que la componente azimutal es de 57.08 metros por segundo, ¿no? O sea, a esta velocidad tangencial yo le voy a restar este delta de B sub U2, ¿no? Y este delta de B sub U2 es igual a chi por U2, ¿no? Este delta de B sub U2. O sea, epsilon por pi entre n por el seno de beta. Pero este es chi, ¿no? Hay que multiplicarlo por U2. Todavía aquí se han equivocado. Se han olvidado, ¿no? Del U2. Porque dimensionalmente, esto es metros por segundo, ¿no? Y esto es adimensional. Entonces, tengo que agregarle aquí el U2, ¿no? El chi es esto.
¿no? Esta expresión, pero le falta el U2. Aquí yo estaba haciendo un cálculo rápido. A ver, espérense, creo que aquí lo tengo. En un momentito. Este es U2, BU2, epsilon. Aquí están todos los datos, N, ¿no? Entonces, beta 2, el beta 2, como nos lo da en grados, yo lo transformo a radianes, ¿no? Porque las fórmulas están en radianes, pues, ¿no? Entonces, el seno de beta 2 es este, entonces chi es este valor, ¿no? Aquí está la fórmula, todo está con la fórmula, ¿no? Ustedes ya lo revisan, yo voy a incluirlo en la plataforma, ¿ya? Entonces, este es el valor de chi. Ahora, el delta de BU2 va a ser igual a chi por U2, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual, entonces, a B7. B7 es chi, ¿no? U2 es B1. U2 es B1, ¿no? Entonces, el delta de BU2 es este valor de acá, ¿no? Este acá, ¿ya? Entonces, BU2 va a ser la diferencia, ¿no? De B2. O sea, B2 es la componente, ¿no? De la velocidad. O sea, es la velocidad absoluta simultánea, que es este de acá, ¿no? Que es 65,83, ¿no? Eh, B7, a ver, ¿dónde nos quedamos? Ya. BU2 es B7 por B1. Ya, B7 el chi ya se calculó por B1. B1 es U2, ¿no? Porque esa es la fórmula, ¿no? Simplemente estoy aplicando la fórmula. Entonces, la componente azimutal es esta, ¿no? Es una diferencia acá, ¿no? Es B2 menos B8, pero B2 es la componente azimutal, ¿no? O sea, 65 menos B8. B8 es el delta de BU2, ¿no? ¿Está bien? Estamos hablando de B', ¿no? O sea, C', la componente azimutal de la velocidad absoluta. Porque aquí está la prima, ¿no? Aquí le he puesto el símbolo de prima, ¿no? Entonces yo estoy despejando nada más, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, eh, aquí la componente azimutal ya desviada, ¿no? De la velocidad absoluta en la salida va a ser igual a la velocidad azimutal a la salida menos la desviación, ¿no? Eso es lo que yo estoy aplicando. Eso está acá. Ya, entonces, aquí despejamos simplemente esta velocidad azimutal ya desviada, ¿no? O sea,
estamos tratando de determinar el valor de esa velocidad azimutal desviada, ¿no? O sea, esta de acá, ¿no? Esta. ¿Qué valor tiene? ¿No? Porque yo quiero determinar la nueva altura, ¿no? La nueva altura manométrica, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, la altura teórica, bueno, ya hemos visto cómo calcular esto, ¿no? Es hemos aplicado la fórmula que hemos visto de cómo determinar ese delta. Y ese delta está amarrado pues con esta velocidad azimutal sin desviar con la velocidad azimutal ya desviada, ¿no? Entonces la altura teórica, es simplemente B1. B1 es la velocidad tangencial que no va a cambiar, ¿no? Porque la velocidad tangencial pues sigue girando, bueno, a la misma velocidad. Menos por B9, o sea, la componente azimutal. B9 es B', es la nueva pues velocidad ya desviada, ¿no? No va a ser BU2, ¿no? Es B'U2, o sea, la velocidad azimutal desviada entre 9.81. Entonces aquí se ve pues que va a disminuir, ¿no? Por efecto de ese desvío, ¿no? Entonces aquí ya podemos determinar la eficiencia hidráulica. Aquí está la eficiencia hidráulica, que es la relación de 602 entre B10, ¿no? Que es la altura teórica. 602 es un valor de entrada, ¿no? Es un dato de entrada, ¿no? La altura, aquí está, la altura manométrica real, ¿no? Esta altura real entre la altura teórica, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? P10 es la altura teórica, pues, ¿no? Y aquí nos da, pues, esta eficiencia hidráulica, ¿no? La relación entre la altura manométrica real entre la altura manométrica teórica, ¿no? ¿Está claro esto, no? Ahora, la eficiencia total, considerando, la eficiencia hidráulica, considerando total, ¿no? Considerando el número infinito de álaves, ya cuando vean ustedes, bueno, aquí no sé cómo escribir infinito, pero aquí le puse los dos ceritos ahí juntitos, ¿no? Que se ve que parece infinito, ¿no? Es igual, entonces, a 602, que es lo real, ¿no? Entre el valor de perdón, 602 ya, entre lo que, bueno, esto es lo real, ¿no? 602, vamos a ver, que hay que tener cuidado con estos valores, ¿no? Este es 602, ¿no? Un momentito. Hola. Hola, Eduardo me llamó y ha mandado un comunicado. Dicen que la alerta está registrada si alguien está entrando. A ver, yo le digo, repente mejor que leo porque está haciendo indefensación. Yo estoy en clase, estoy aquí. Ya,
Ya, Ah, ya, bueno, ¿en dónde nos quedamos? Ya, a ver, ¿dónde estábamos? La eficiencia hidráulica, ¿no? Total. Ya. Entonces, como bomba, habíamos calculado acá, ¿no? Que la eficiencia total, ¿no? ¿Dónde está? A ver, vamos a ver, por acá está. En una parte se hizo este cálculo. Aquí está. La altura teórica, ¿no? Con infinito número de Álaves es esta de acá, ¿no? Ya ustedes saben cómo calcularlo. Este es la altura de Euler, ¿no? 712 metros, ¿no? Esta es la altura teórica considerando el número infinito de Álaves. Entonces, volviendo acá a nuestros cálculos, ¿no? Tenemos que esta eficiencia hidráulica es 602, o sea, lo que realmente, ¿no? Lo que realmente da la bomba, ¿no? Sale de la bomba, dividido entre la energía, o sea, la altura teórica, ¿no? Para un número infinito de Álaves. Esto es lo real, ¿no? Ya hemos visto en la tabla. Datos, ¿no? Entonces, el rendimiento orgánico, observen ustedes, nu sub O, observen ustedes cómo se determina, es 0.878, que es el rendimiento total, ¿no? Habíamos visto que había un rendimiento total. El rendimiento total, no, aquí no estaba al comienzo, ¿no? Aquí hay que estar buscando esta cosa. Ya, vamos al rendimiento total. El rendimiento total como bomba es 0.878, ¿no? Ahí está. Eso se calculó al comienzo nomás, ¿no? 0.878. Ya, entonces es 0.878 entre la eficiencia volumétrica que era igual para todos, ¿no? 0.97 y era un dato por B11 que era la eficiencia hidráulica, ¿no? Como bomba, que es 0.9751, ¿no? Esta es la eficiencia volumétrica, porque la eficiencia total es el producto de varias eficiencias, ¿no? A ver, vamos a ponerlo mejor acá, para que se acuerden. Yo les pido que revisen bien esta parte, ¿eh? Porque de todas maneras esto va en la segunda práctica. La eficiencia total, aquí debe estar. En alguna parte ponen ese valor de la eficiencia total. Ya esto pasamos, y estamos por acá. Aquí está. Este es el que nos interesa. Vamos a ponerle acá. La eficiencia total, ¿no? Ya lo pegamos acá para que se acuerden. Ya. La eficiencia total es el producto de todas las eficiencias, pues, ¿no?
Entonces, esta eficiencia total es el producto de la eficiencia volumétrica por la eficiencia hidráulica por la eficiencia orgánica. Entonces yo acá despejo, ¿no? La eficiencia orgánica, porque yo ya conozco la eficiencia volumétrica y conozco la eficiencia hidráulica, ¿no? Entonces, la eficiencia orgánica es la eficiencia total entre la eficiencia volumétrica por la eficiencia hidráulica, ¿no? Aquí, revisen bien esta parte. Y habíamos calculado la eficiencia total al comienzo, ¿no? Era 0.878 entre 0.97, que es la volumétrica, por B11. B11 es la eficiencia hidráulica, ¿no? Entonces, esta es la forma de determinar la eficiencia orgánica. Hasta aquí estamos bien, ¿no es cierto? Vamos a subirlo más acá. Y vamos a guardarlo. Ya. Cuando funciona como turbina, que es igual la eficiencia hidráulica, igualito, ¿no? Pero acá, en este caso, pues, ¿no? Cuando funciona como turbina, la eficiencia total tenía otro valor, ¿no? 0.875, algo así, ¿no? Que lo habíamos calculado. El rendimiento hidráulico, la pista al comienzo. Al comienzo. Como turbina, ¿no? Aquí está. Este es el rendimiento total, ¿no? 0.875. Y eso está acá, ¿no? En la fórmula, 0.870 entre 0.97, que es la eficiencia volumétrica, entre B14, ¿no? Que la eficiencia orgánica es la misma en ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos tienen el mismo cojinete, ¿no? Y esto está relacionado con la pérdida en los cojinetes. Por eso es que va a ser utilizado aquí también, ¿no? El rendimiento volumétrico de una turbina. El rendimiento volumétrico es la relación del caudal interno entre el caudal real, ¿no? O sea, el caudal interno, el caudal interno vamos a despejar, que es la eficiencia volumétrica, por el caudal real, ¿no? Vamos a tener que regresar acá. Aquí siempre hay que estar moviéndonos. Pero ya cuando vean el mecanismo, ¿no? Como turbina. Aquí está, ¿no? Caudal interno es 0.97, que es la eficiencia volumétrica, ¿no? Que es la misma en ambos casos, por el caudal total, que es 61.8, ¿no? Eso habíamos visto, ¿no? Como turbina, ¿no? Estamos trabajando como turbina. ¿Está bien? Entonces, si ya conocemos
caudal interno este es el caudal interno, ¿no? 59 punto y pico. Ya, es el B21. Entonces, esta velocidad meridional, ¿no? En la entrada es este caudal interno que hemos determinado, ¿no? Es, ya ustedes saben, por conservación, ¿no? De la masa, dividido entre pi por el diámetro por el espesor, ¿no es cierto? En la entrada. ¿Está bien? Y por el diámetro. Como turbina, ¿en dónde entra el agua? Cuando es como turbina. ¿Ah? Pregunto. Por la parte externa, ¿no? Por eso se toma el diámetro, el mayor, ¿no es cierto? Porque el agua ingresa por el diámetro mayor y por el espesor, ¿no? ¿Está claro eso? Tienen ustedes que imaginarse, ¿ah? Cómo es el rodete. Entonces, la altura teórica de Euler, vamos a aplicar pues este concepto, ¿no? De la altura teórica de Euler. Aquí es U1 por la velocidad azimutal, ¿no? Pero aquí utilizamos el subíndice 1. ¿Por qué? Porque la energía máxima, ¿no? Está en el diámetro externo, ¿no? ¿Visualizan eso? O sea, U1 es la velocidad tangencial, ¿no? Y entonces, si el momento cinético en la salida BU2 es 0, este segundo término desaparece, ¿no? El U2 desaparece. O sea, el U2, ¿en dónde es? Es en la zona del diámetro menor, ¿no? En una turbina sale de manera axial en el diámetro menor, ¿no es cierto? ¿Está claro eso? Entonces, considerando esto, tenemos que también es cierto esta cosa, que esta altura teórica es la eficiencia hidráulica, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito por acá. Vamos a ponerlo mejor acá, a la misma altura, para que se vea mejor. O sea, la altura total es la eficiencia hidráulica por la altura neta, ¿no? Es por eso que acá tenemos que la altura, la eficiencia hidráulica, ¿no? La eficiencia hidráulica es esta de acá, 0.972. Vamos a ver acá.
esto lo calculamos como turbina. H teórica. Aquí. Bueno, aquí lo redondearon. ¿Sí? En esta parte, 0.9717, ¿no? Lo redondearon 97.2. ¿Ya? Entonces, se redondeó a 0.972 por esta altura neta, ¿no? Esta altura neta, vamos a ver acá. ¿No? 554.1, ¿no? Esto es la tabla, ¿no? Y sale este valor, ¿no? De la altura total, ¿no? ¿Está bien? Este es metros. Metro de columna de agua. Y vamos a ponerle metro, ¿no? Ahí no va a quedar. Este acá, ¿no? Lo guardamos. Ah. Entonces, despejando pues la componente azimutal, ¿no? PU1, ¿no? De esta fórmula, porque esta segunda ya la eliminaron, porque es cero, ¿no? Entonces solamente despejamos acá BU1, ¿no? B1, aplicamos simplemente esto, ¿no? B27, B27 por G, ¿no? Perdón, B27, ¿dónde está? B24, 26, B27, B27, está acá, B27 por 9.81, ¿no? Por G, ¿no? Quita G, dividido entre B1. B1 es U1, ¿no? U1, ¿cuál es? Es U2, ¿no? Porque este era como bomba, ¿no es cierto? O sea, la del diámetro mayor. En el caso de la turbina, este U2 corresponde al diámetro mayor, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Por qué no dicen algo? O sea, este U2 correspondía pues a un diámetro mayor, ¿no? Al diámetro mayor. Pero aquí en la turbina, esta velocidad U2, perdón, U1, corresponde al diámetro mayor, ¿no? Ya
habíamos quedado que en una turbina la energía máxima está en la entrada del rodete, ¿no? ¿Está claro? Entonces, nos quedamos acá, ¿no? Altura teórica. Y acá despejamos esta velocidad azimutal, ¿no? Esta es la velocidad azimutal. La componente, ¿no? De la velocidad absoluta. Vamos a ponerla acá metros por segundo, ¿no? Metros por S. Listo. Ya. Entonces nos queda la última parte, ¿no? Esta última parte donde hay que definir este triángulo, ¿no? Para lo cual pues hay que calcular alfa 1, beta 1. Aquí yo simplemente calculé alfa 1, ¿no? La tangente de alfa 1, ¿no? Es la velocidad meridiana bm1 entre la velocidad azimutal, ¿no? 1, o sea, cu1, ¿no? Entonces, esa es la tangente, ¿no? O sea, B22 es la velocidad meridional, ¿no es cierto? B22, ¿dónde está? B22, esta es la velocidad meridional, ¿no? Que ya la hemos calculado, ¿no? Entre la velocidad azimutal, ¿no? Que es la velocidad que aparece acá, ¿no? 49.79. Y aquí simplemente, pues, nos sale este valor, que esta tangente. Y aquí yo determino simplemente el arco, ¿no? El arco cuya tangente es 41. Pero aquí hay que, esto está en radianes, ¿no? Y yo lo transformo a grados, sale 14.5 grados, ¿no? ¿Qué pasó? Igualito pueden hacer ustedes con beta 2, ¿no? Determinar la tangente de, en este caso, beta 1, conocen la velocidad meridional, conocen U1, conocen esta componente azimutal y la restan, ¿no? U1 es todo, pues, ¿no? Todo. Eso ya lo hemos determinado. U1 es este U2 de acá, ¿no? Porque esta es la velocidad según el mayor diámetro, ¿no? Y ya pues ahí se acabó todo el problema. ¿Alguna pregunta? Esto lo voy a subir para que lo analicen. Ya con la... es simplemente un juego. O sea, van a acordarse de un poco de la geometría y todo eso para hacer el triángulo, ¿no? Y acordarse de esa teoría, ¿no? El coeficiente de Stodola. Todo esto es Stodola. Bueno, señores. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta?
por si acaso esto de todas maneras viene en la práctica. ¿Ah? Ingeniero, antes que termine, la próxima semana ya vendría a ser semana 8, la segunda práctica. Lo estaría dejando el miércoles para poder desarrollarlo. Ya, está bien. Va a ser la misma modalidad, ¿no? Pero yo les pediría, pues, bueno, yo aquí, por ejemplo, miren, yo quiero que lo hagan así, un Excel, pero no así tan desordenado. Yo lo he hecho así tan desordenado porque, eh, miren, hoy tengo un día bien agitado, aparte de mi cumpleaños, ¿no? Ya que estoy preparando mi plan de tesis de maestría y mañana tengo que sustentarla, ya que estoy bien